Antes de contestarle a Eugenio la pregunta que me va a hacer, alguien decía si íbamos a estar los cuatro profesores en el polo educativo ese día 16, ese martes 16. Sí, vamos a estar los cuatro profes ahí en el polo. Y ustedes dicen, ay, pero ¿y qué pasa con aquellos que que no pueden concurrir, que realmente no haya, no tengan la posibilidad de concurrir a la facultad? Bueno, nosotros vamos a ir con las compus, ¿no es cierto? O sea que si alguno de nosotros tiene que tomarle alguno en forma virtual, obviamente que se va a tomar en forma virtual. Pero lo que sí tenemos que pensar que como, chicos, como ya les decía Sergio ayer, ya los exámenes van a ser en forma presencial. Recuerden que al ser los exámenes, sí, o sea, vamos a estar... lo que pasa, mira, Luciano, allá en la facultad tenemos el precioso edificio que tenemos. Fíjense que aparte de las aulas, hay como unos boxes, que son unas aulas más chiquitas, que son como oficinas, ¿está? De última, está, o estamos en aulas, o tenemos esos boxes que están ahí enfrente a las aulas, no sé si los han visto ustedes cuando han ido a la presencialidad, o sea que podemos estar holgadamente los profesores, o cada profesor con un alumno, que no nos vamos a molestar unos al otro, ¿está? Así que en esos boxes, Luciano, de última, sería donde cada profesor va a tener el coloquio con cada alumno, ¿de acuerdo? De todo modo, lo que les decía, que viendo y viste considerando que los exámenes son presenciales, ya tengo que ir viendo la posibilidad de que si tengo una instancia presencial, tener que ir. No es que decir, ah, bueno, prefiero hacerlo virtual. A veces no se trata de una preferencia, sino que se trata de que aquel alumno que lo va a hacer virtual es porque tiene algún impedimento que realmente pueda justificar la no asistencia a la presencialidad. Así que le digo porque esto les va a pasar ahora que ya en noviembre, diciembre, tienen que rendir alguna materia por final y necesariamente van a tener que venir a hacerlo en forma presencial. Así que ya dije ir viendo esa posibilidad, ¿no es cierto? Pero bueno, Eugenio, perdón, sí, Eugenio, hoy vas a hacer una pregunta antes del corte. Y Tochi, justamente era sobre lo que dijo recién. Yo quería saber, porque Sergio había dicho que iban a ser presenciales los exámenes. Ahora, el parcial este del 15 va a ser presencial, o sea, el cuestionario va a ser virtual, ¿no es cierto? Exactamente. El Y el, cuestionario, acuérdense, entre comillas, ¿no? Modalidad cuestionario, pero es parcial al fin. Eso va a ser íntegramente virtual. Íntegramente virtual, y como yo les decía, la ventaja que ustedes tienen que automáticamente lo terminan y tienen la nota. O sea que en el momento ustedes ya van a saber si están habilitados o no para hacer el coloquio el día 16. Bueno, pero eso es una instancia, el de la 15 es una instancia netamente virtual. La del 16 es una instancia presencial. De todos modos, aquella persona que no pueda asistir, obviamente le tomamos en forma virtual, ya sea vía Meet o vía Zoom, ¿está? Pero ya les digo, si tengo la posibilidad de venir a hacer el examen en forma presencial, sería lo ideal, ¿no? Siempre hay otra comunicación, siempre por ahí te da margen para trabajarlo de una manera un poco más cercana, como para que, bueno, a veces hasta los errores son más fáciles de corregir cuando estamos en la presencialidad que a través de una pantalla, ¿entienden? A veces, claro. ¿no? Entonces, porque inclusive hasta podés agarrar un marcador y decir, che, bueno, a ver, decime, ¿y acá qué pasa tal cosa? Es decir, realmente la experiencia nos dice, a los que hemos tomado exámenes de las dos modalidades, que en la presencialidad las probabilidades de salir bien aumentan, porque ahí entra otro, no sé si es el tema de la presencialidad, entra otra carga emotiva, no sé qué, pero hace de que por ahí inclusive hasta el alumno recibe las pistas que le da el profesor de otra manera y logra corregir aquel error que ha cometido. Que a través de la pantalla a veces uno le tira pistas y el alumno no las alcanza a agarrar porque, bueno, por la frialdad que es muchas veces la pantalla, ¿no es cierto? Pero bueno, pero si no se puede venir a la presencialidad, bueno, se le tomará vía Zoom o vía Meet, ¿está? Eso no habría problema. Pero sí, en lo posible tendría que ser presencial. Eso lo maneja, habría que verlo, ¿no? ¿Sí? Virtual el Bueno, lunes, gracias. presencial el martes.
dando la posibilidad que el que realmente no pueda venir a la forma presencial, le tomamos en forma virtual. Insisto, por experiencia, Fabián me va a dar la razón en esto, realmente cuando uno tiene ese contacto directo con el alumno en la presencialidad, hasta ya les digo, no sé si es porque la ayuda llega de otra manera, la información llega de otra manera, pero es más fácil aprobar. Exactamente, cuando tenés cara a cara, como dice Laura, es como que por ahí, hasta con el gesto muchas veces, vos lográs entender mejor esas pistas por ahí que te da, y es más emotivo, dice Luciana. ¿Está? Es diferente, hay que... Gracias a Dios que existió la virtualidad y que no perdimos años enteros de cursada, ¿no es cierto? Pero hay que reconocer lo valioso que es lo presencial, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna otra consulta, Ulises? Por lo menos de lo inmediato, después de lo que es más a largo plazo, ya segundo parcial, y después lo vamos a ir manejando, lo vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas. Pero yo creo que de lo inmediato, que era el parcial del 15 y 16, lo tenemos definido, que era lo que nos tenía un poquito más preocupado, porque bueno, pero bueno, creo que la información está. Si hay dudas, por favor, ya saben, estamos para responder si está a nuestro alcance. ¿Listo? Podemos arrancar con el tema de hoy entonces, si les parece. Sí. Cualquier cosa nos dicen, y bueno, vamos a ver si no tenemos el mismo inconveniente que teníamos el otro día con el tema de la... Esto ya lo habíamos visto. Acá está. Gente, ¿qué ven ustedes en la pantalla? Y si no, volvemos a... Integral indefinida, existencia. ¿No ven ustedes que se va de... ¿Qué condiciones debe cumplir una función? Estamos con el mismo problema que el otro día. Va a tener que compartir vos, Fabián. O sea, entonces. el Sí. diapositiva 18 ahora. Ajá. Ahora ven, entera la 18. Sí, pero tengo el mismo problema que no sé por qué no se desplaza a mí. Ahí ustedes no ven, ya la ven entera a la pantalla, ¿no? Completa. Pero se ve bien. Sí, pero no ven ustedes que se va incorporando información, sino que ya ven todo completa. Claro. Claro. Ajá, no, entonces tenemos el mismo problema que el otro día. Fabián, ¿vos te animás a compartir? Yo dejo de compartir. Dale. Por supuesto. Y total, vamos hablando sobre lo que vos compartas, si te parece. Dale. No sé qué pasa con mi PowerPoint entonces acá. Ayer hablábamos con el profe de física que también le pasó. Puede ser algún tema que tenga con Zoom o algo así. Exactamente, algo así. Voy a ver si lo podemos corregir ahora el fin de semana, porque no puede ser que... Es la primera vez que nos pasa en el año, ¿viste? Porque no nos había pasado. ¿Se ve ahí, chicos? Tochi. Sí. No se ve la pantalla completa, se ve... Bueno, esperamos. Pero se ve, sí. Ahora sí. Ahí está. Ahí está, integrales definidas, propiedades, exactamente. ¿Está? Bueno, gente, ustedes vieron lo que hasta la clase del día de ayer estuvimos viendo qué es una integral definida, ¿no es cierto? Vimos que inclusive que para calcular una integral definida aplicábamos la regla de Barrow, ¿está? Una regla que nos permite calcular una integral definida en un intervalo AB, ¿no es cierto? Y fíjense que, bueno, ahora lo que vamos a tratar de hacer, justamente para que podamos calcular integrales con un poquito más de propiedades justamente, y luego poder calcular las áreas, vamos a empezar a definir y ver algunas propiedades que son, en algunos casos son propias de las integrales definidas, y algunas van a ver que son compartidas también con las integrales indefinidas. O sea que algunas propiedades que vamos a ver acá ahora, de estas integrales definidas, ya las vimos cuando vimos las integrales anteriores. Arranquemos con algunas propiedades. Fíjense, vamos a suponer ahora que tenemos dos funciones, la función f de x y g de x, dos funciones que sean continuas e integrables en ese intervalo cerrado AB. Vamos a empezar con una de las propiedades a la que se llama el orden de integración. ¿Y a qué se refiere con esto? Vamos a suponer que tenemos la integral entre a y b de f de x diferencial x, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, ¿se acuerdan cómo se llama a qué se le llama a y a qué se llama b? Acá esta letrita que aparece aquí abajo del símbolo de integral y allá arriba. ¿Cómo se le llaman Límite esos? superior e inferior eran. Exactamente, los límites inferior y superior. El número A es el límite inferior de integración, el número B
es el límite superior de integración. Y bueno, ¿qué es lo que dice este orden de integración? Que si cambiamos el orden de los límites de integración, es decir, en vez de integrar entre A y B, ahora integramos entre B y A, ¿se entiende lo que se hizo? Se cambió el orden. ¿Qué es lo que pasa con esa integral? Cambia de signo. ¿Está? Si invertimos entonces el orden de los límites de integración, la integral cambia de signo. O sea que, como ya dijimos que la integral, en definitiva, nos está dando, la integral definida nos da un número, suponiendo que la integral que está a la izquierda, la integral entre A y B, ¿no es cierto?, nos dé 5, por decir algo, si permutamos los límites de integración, me va a dar menos 5. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Esa es la primera propiedad. Otra propiedad tiene que ver con qué pasa cuando el intervalo de integración, acá el intervalo de integración que tenemos, dijimos, es el intervalo AB, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el intervalo en la que estoy integrando tiene amplitud igual a 0? ¿Qué significaría un intervalo de amplitud igual a 0? Que el límite inferior de integración sea A, y que el límite superior también sea A. Entonces, creo que si uno aplica la regla de Barrow acá, es fácilmente demostrable por qué da 0. Porque si ustedes le calculan la primitiva a f de x, les va a dar f grande de x, ¿no? Entre A y A. Y se acuerdan que la regla de Barrow decía que era f de b menos f de A. Como acá los dos límites de integración son iguales, nos queda f de a menos f de a, 0. Y por lo tanto, cuando los límites de integración coinciden, en ese caso nuestra integral vale 0. Una propiedad puede llegar a ser interesante o no, pero bueno, una propiedad más de las integrales definidas. Vamos a... Bueno, ahí la tienen, fíjense. Con más razón todavía, si nosotros estamos considerando, como vimos ayer, una integral definida como un área, fíjense qué longitud tenemos acá, ¿no?, para calcular el área. ¿Y tenemos un área 0? Si no tenemos, longitud horizontal acá, ¿no es cierto?, como para poder calcular el área debajo de la curva, ¿no? Entre A y A, o sea, es un punto, es una recta. En definitiva, el área da 0. La integral da 0. Perfecto. Vamos a otra propiedad. Una tercera propiedad dice lo siguiente, por ahí quizás las gráficas que tenemos debajo quizás no son muy esclarecedoras, pero fundamentalmente yo creo que más que nada lo que tenemos que tratar de entender simplemente, y es una propiedad que la comparten también las integrales indefinidas, tiene que ver con, yo cuando tengo una integral en donde la función está multiplicada por un número real cualquiera, un número real k, un valor k constante, que puede ser cualquier número real salvo 0, es decir, puede tomar cualquier valor real excepto el 0, fíjense que esa constante sale afuera de la integral multiplicándola. Simplemente lo que ustedes ven debajo, a ver si por ahí se logra entender qué es lo que se quiso graficar cuando queríamos explicar esta propiedad. Yo creo que con el hecho de que ustedes se queden con la idea de que una constante sale afuera de la integral multiplicando, yo creo que ya el entendimiento de la propiedad ya está. Pero si queremos analizarlo desde la concepción de que una integral definida, en definitiva, nos está dando un área, fíjense ustedes la función que está con celeste, acá en la primera gráfica, a la izquierda, ¿ven? Esa función que está con celeste es la función f de x, ¿no? Suponiendo que esta k vale 1/2, suponiendo que esta k vale 1/2, fíjense que la función k por f de x, o sea, 1/2 de f de x, es la función que ustedes ven con color rosado, ¿no? Entonces, miren, si yo tengo que calcular, en el caso de la gráfica que está en el centro, si yo calculo primero la integral entre a y b de f de x diferencial x, es decir, calculo la integral sin tener en cuenta el 1/2, y voy a estar calculando toda esa área rosada, ¿ven?, que sería el área que está comprendida entre la función f de x, la que está con celeste, ¿lo ven?, la función f de x,
el eje X entre X igual A y X igual B. Pero ¿qué pasa? Esa sería la integral entre A y B de f de X diferencial X. Pero acá me dice que esa f de X está multiplicada por un medio. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para aplicar esta? Yo ahí lo que hice fue integrar sin tener en cuenta K. Si esa K es un medio, directamente después al valor de esa integral, que sería toda esa área que está con rosada, sí, Sofi, no hay problema. Bien, toda esa área que está con rosada, si después lo divido por 2 a esa área, voy a la última gráfica y nos encontramos que el área me va a dar exactamente la mitad del área pedida. Sí, la que está, ven ustedes ahí con color verde, que esa que está con color verde sería lo mismo que haber calculado primero toda la integral y después dividirlo por 2, o directamente haber calculado la integral de un medio de f de x diferencial x. Quiere decir esto que yo integre directamente con la constante dentro de la integral o saque la constante afuera de la integral y la multiplique a lo último, el resultado que voy a obtener va a ser el mismo. ¿Está? La constante puede salir afuera de la integral multiplicando. Eso es simplemente lo que dice esta propiedad. ¿Seguimos un poquito más? Bueno, esta propiedad, la de las sumas y restas o sumas y diferencias, también es una propiedad que ya la vimos con ustedes cuando estuvimos trabajando con las integrales indefinidas. Creo que le habíamos dado por llamar la propiedad de linealidad, ¿se acuerdan? No sé si lo recuerdan, cuando vimos las propiedades de las integrales indefinidas, que también son válidas, es válida para las integrales definidas. En este caso, nuevamente, tengo que calcular la integral entre A y B de la suma de dos funciones, o de la diferencia de dos funciones, f de x más g de x, diferencial x. ¿Qué me dice esta propiedad? Que yo puedo integrar independientemente cada función y después sumarlas o restarlas. ¿Se entienden? O sea, la integral de la suma es la suma de las integrales. O sea que, fíjense que podría haber calculado entonces la integral entre A y B de f de x, diferencial x, haber calculado por separado la integral entre A y B de g de x, diferencial x, y después sumarlas. ¿Está? Y eso es lo que me dice esa propiedad. ¿Está? Creo que tenemos las gráficas acá. A veces las grafiquitas en este caso creo que son un poquito más confusas de lo que nos puede llegar a responder, ¿no? Pero simplemente lo que nos está diciendo es que yo puedo directamente integrar haciendo la suma, o que puedo llegar a integrar en forma independiente y a lo último sumar esas áreas. ¿Está? Simplemente nos quedamos con la idea de la propiedad que ya vimos, ¿no es cierto?, en su momento. La suma, la integral de una suma, es la suma de las integrales, al igual que la diferencia. Vamos a otra propiedad. Y acá, ¿yo puedo usar el lápiz acá, Fabián? No, a ver. Sí, sí, dale. Sí, ¿no? Sí, sí. Tengo la Tendrías que posibilidad. poder, a ver. A ver. Si nada, anotar, a ver si puedo. Ahí está. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que yo tengo que integrar acá. Me estarían un poquito, está bien. Fíjense, yo tengo que hallar la integral entre A y B, ¿no es cierto? Tenemos que hallar la integral entre A y B de f de x diferencial x. O sea que, vamos a hacer una, después hacemos si quieren algún gráfico, pero fíjense que, en definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer acá es integrar entre A y B, es decir, más allá de la forma que tenga la gráfica, a mí me piden que mi intervalo de integración va a ser entre A y B. Lo que me dice esta propiedad es lo siguiente, que si yo considero un punto cualquiera, un punto C cualquiera, que pertenezca al intervalo AB, punto C que puede o no estar en el medio de ese intervalo, puede estar más cerca de A, puede estar más cerca de B, lo importante es que ese valor C sea mayor que A, ¿está? Sea mayor que el extremo inferior, pero que sea menor que el extremo inferior. O sea que, fíjense ustedes, que considero un punto C cualquiera. ¿Qué es lo que me dice esta propiedad? Que la integral esta entre A y B
la puedo descomponer en dos integrales, integrar entre A y C, y a esa integral sumarle la integral entre C y B. Eso es lo que me está diciendo esta propiedad. ¿Ven? Profe, ¿puede ¿Sí? repetir eso de cómo tiene que ser? Sí, sí. Fíjense que nosotros tenemos como intervalo de integración, ustedes están viendo lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Por las dudas, porque por ahí vieron que mi Zoom anda medio mal hoy. ¿Han visto un Sí, intervalo que se yo ve, estoy Tochi, dibujando? sí. Sí, se Ajá. ve, se ve. Bueno, fíjense, yo estoy integrando entre A y B, o sea que yo tengo originalmente esta integral, la integral entre A y B de f de x diferencial x. ¿Qué me dice esta propiedad? Que yo puedo tomar un punto cualquiera, un punto C, que pertenezca al intervalo AB. O sea que, por ejemplo, si mi intervalo, yo voy a poner un valor cualquiera, por ejemplo, si mi intervalo de integración es entre 0 y 5, a mí lo que me dice esta propiedad que, entonces ven, y yo tengo que calcular la integral entre 0 y 5, entre 0 y 5, de f de x diferencial x, van a ver ustedes que yo lo que puedo llegar a hacer acá es, en vez de calcular directamente la integral entre 0 y 5, yo puedo tomar un punto cualquiera que pertenezca a ese intervalo, por ejemplo el 2. Entonces digo, en vez de integrar entre 0 y 5, digo, bueno, voy a integrar entre 0 y 2, ¿ven? De f de x diferencial x, de f de x diferencial x, estoy integrando primero entre 0 y 2, y a esta integral le sumo la integral entre 2 y 5 de f de x diferencial x. A ver si se entiende qué es lo que estamos haciendo. ¿Ven? Yo en vez de... O sea que C tiene que ser mayor a A y menor a B. Exactamente. Tiene que ser un valor que esté dentro de A y B. O sea, mayor que A, como dijiste vos, pero menor que B. Entonces, si yo calculo de una esta integral, ¿no es cierto? Suponiendo que toda la función está por encima del eje X, una función así, por ejemplo, yo puedo calcular de una directamente entre 0 y 5 o particionar este intervalo e integrar desde 0 hasta ese valor C, o sea, desde A hasta C primero, y luego sumarle a esa integral el valor entre C y B. Y quieren que les diga una cosa, ustedes me dicen, ¿y esto para qué lo puedo llegar a querer hacer? Y tiene que ver con algo que resolvimos ayer, no sé si ustedes lo recuerdan, yo voy a borrar esto, pero fíjense ustedes que, ¿qué pasaba? A ver si ustedes recuerdan cuando quisimos ayer, les explicaba a Sergio, uy qué feo salió esto, justamente fue uno de los problemas que se planteó ayer, cuando si realmente una integral definida representaba o no el área, ¿no es cierto? Entonces imagínense ustedes que nosotros tenemos esta función. A ver qué tal me sale. Vamos a suponer que yo tengo que hallar el área, no me gusta esto, vamos a suponer que tengo que hallar el área comprendida entre, ¿se acuerdan que hicimos algo así ayer? Vamos a suponer que tengo que calcular el área comprendida entre, directamente me dicen, halla el área encerrada por la curva f de x, que es esta que yo dibujé con rojo acá, esta función f de x, entre 0, vamos a suponer que esto es 1 y esto es 3, más o menos. Y el eje x. O sea que yo lo que tendría que hacer acá es calcular toda esta área más esta área. ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan que si yo directamente calculo el área entre 0 y 3, si lo que me pide es calcular el área, sobre esto vamos a trabajar bastante la semana que viene, si yo calculo directamente entre 0 y 3, de f de x diferencial x, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que esta parte que está por encima del eje x es positiva, la parte que está por debajo del eje x va a ser negativa, y probablemente no, nos va a pasar, suponiendo que las dos áreas sean iguales, que la que está por encima del eje x sea igual a la que está por debajo del eje x, que el área me dé 0, por ejemplo. O vamos a suponer que, como no sé cuánto vale f de x, yo voy a suponer que esta área me dé 5 y que esta me dé menos 2. Resulta que yo acá voy a poner 3 como área, y no es el área real. Porque ¿qué sucede? El área positiva, al área positiva, se le resta esta área, porque es negativa,
Y me va a dar como resultado, correcto, sí, la integral definida, pero no me va a estar representando el área. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? Y acá es donde se aplica esta propiedad, ¿eh? Ahí es donde se aplica esta propiedad. Acá lo que tengo que hacer entonces es integrar para que realmente lo que calcule sea realmente el área pedida. Voy a tener que hacer lo siguiente, aplicar esta propiedad. ¿Ven? Entre 0 y 3 tomo este punto. En este caso, ¿qué punto voy a tomar? El 0, el punto donde la función cambia de signo. Entonces acá, en vez de integrar entre 0 y 3 y que no me dé el área real, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar entre 0 y 1 de f de x diferencial x, ¿no es cierto? Vamos a integrar entre 0 y 1, y a esta área le voy a sumar, ven, estoy aplicando la propiedad que vimos recién, a esta área le voy a sumar la integral entre 1 y 3 de la misma función diferencial x. Ahora, gurises, ¿qué pasa? Si no tengo en cuenta algo, me va a seguir pasando lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan qué tenía que pasar para que realmente representara el área? Teníamos que tomar estos valores, porque estos me van a dar números. Si bien acá sabemos que nos va a dar positivo porque está por encima del eje X, pero todos estos números que nos van a dar cada una de estas integrales, las tenemos que tomar en valor absoluto. Entonces, si esta área originalmente era 5, y bueno, aplicando regla de Barrow y demás, como ya vamos a verla próximamente, fíjense que si la primera área me da 5, suponiéndose, ¿no?, que nos diera 5, y que esta área me da menos 2, entonces esto le voy a sumar, el menos 2 en valor absoluto es 2, por eso lo tomamos positivo, y entonces ahí sí que el área me va a dar el área real. Inventé dos números cualesquiera, gurises, pero para decirles que por más que me dé negativa la integral indefinida en este sector, la tomamos en valor absoluto y por lo tanto lo tomamos como valor positivo. ¿Ven? En una situación como esta es donde se aplica esta propiedad. ¿Está? Se particiona el intervalo de integración para poder calcular en forma exacta el área que tenemos que calcular. Fíjense ustedes que una vez, la hago cortita, ¿puedo borrar esto? Una vez, no sé si te acordás, creo que Fabián estábamos en el turno de la tarde, me acuerdo que se tomó en una oportunidad, se pidió que se calculara lo siguiente. Fíjense, la vamos a hacer juntos si quieren, tratarles cortito. Se le pidió que se calculara, la consigna era, calcula el área. Les aclaro que todo esto del cálculo de área lo vamos a trabajar muy en detalle la semana que viene. Pero la consigna era, calcula el área, y creo que inclusive hasta está en el PowerPoint este ejercicio, decía que había que calcular el área comprendida entre la función i igual, seno de x, la función era seno de x, digo porque tiene que ver con esta propiedad, por eso ya que está lo aprovechamos, el eje x, o sea, obviamente que estaba vinculado acá el eje x, entre x igual 0, este era el intervalo de integración, y x igual 2pi. Entre x igual 0 y 2pi. Entonces, yo les comento lo que hicieron muchos de los estudiantes cuando les tocó, volver un poquito para atrás, lo que les tocó al grupo de estudiantes cuando les tocó hacer este ejercicio, ¿no? Directamente dijeron, bueno, si integramos entre 0 y 2pi, directamente pusieron la integral definida entre 0 y 2pi, y ustedes me van a decir, ¿dónde puede llegar a estar el error? Acá no, si es que lo hay. De la función seno de x, diferencial x. Seno de x, diferencial x. Es decir, resolvieron esta integral, que yo creo que a esta altura del partido la podemos resolver, si les parece. Después seguimos con las propiedades. A ver, calculamos la integral del seno de x como que si fuese una integral indefinida. ¿Se acuerdan cuál es la integral del seno de x? Yo lo voy a escribir arriba de las gráficas, Fabián, acá. ¿Cuál sería la menos coseno, ¿no es cierto? Menos coseno.
Perfecto, es menos coseno más la constante, pero como estoy trabajando con las integrales definidas, a la constante no la consideramos. Pero bien, Agustín. Coseno de x menos coseno de x. ¿No es cierto? Acá me parece un paréntesis. Bueno, y fíjense qué es lo que nos dice la regla de Barrow. ¿Se acuerdan que ponemos una barrita vertical acá y acá ponemos los límites de integración? Según la regla de Barrow, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es reemplazar en la primitiva, primero por 2pi, y a ver entonces, coseno de 2pi. Coseno de 2pi, Ulises, 2pi es 360. 360 es coseno de 360, es como que si fuese el coseno de 0. Si 360 ya es una vuelta completa. Y coseno de 0, ¿cuánto da? 1. 1. Pero como tengo el menos adelante acá, me va a quedar menos 1, ¿o no? O sea que, ¿se acuerdan que estoy aplicando la regla de Barrow? F de B menos F de A. Ahora, menos F de A, o sea que ahora tengo que reemplazar el menos coseno, pero menos coseno, vamos a hacer un pasito más acá, menos coseno de 0. Menos coseno de 0. A ver cuánto nos da esto. Acá este menos 1 sigue siendo menos 1. Coseno de 0 1. es 1. Con este menos me queda menos 1. Y con el menos que está fuera del paréntesis me queda más 1. Entonces menos 1 más 1 nos da 0. Entonces resulta así. ¿Se podrá borrar o se borra todo, Fabián, si borrás la gráfica esta? Se borra todo, ¿no? La gráfica que está atrás, ¿querés borrar? Ajá, viste que me quedó la gráfica esa de la... Sí, a ver, espera un segundo. A ver si no se nos borra todo, si no, no hay problema. Pero, Ahí está. Ahí está, ahí está. Fíjense, entonces, a ver. Gente, la integral del seno menos coseno, entre 0 y 2pi. Aplicamos la regla de Barrow. ¿De qué manera? Reemplazamos primero por 2pi en coseno. Coseno de 2pi es 1, con este menos me queda menos 1. Me queda menos 1. Entonces, menos f de a, ¿y qué es f de a? Reemplazar en el coseno de x la x por 0. Por eso quedó menos coseno de 0. Es lo mismo, lo que pasa es que acá me salió un poquito, en vez de paréntesis, acá me salió un corchete, pero es lo mismo. Ahí está. ¿Te parece? Ahí está. Muy bien. Entonces, fíjense que coseno de 0 es 1, con este menos que está adelante me queda menos 1, pero tengo el otro menos adelante, me quedó más 1. Entonces resulta que se me hizo 0. ¿Y qué pasa? ¿El área es 0? Y acá es donde en todo caso nosotros lo que podemos llegar a hacer, fíjense, por eso la importancia de tener una idea, ¿cuál es la gráfica, no? ¿Cuál es la gráfica de la función y del área que yo tengo que calcular? Entonces, fíjense lo siguiente, si yo voy a hacer la gráfica de la función seno de x, que hasta la puedo hacer, si no recuerdo cómo era la gráfica de seno de x, lo puedo hacer fácilmente, ustedes tienen las herramientas para hacerlo, pero fíjense que la gráfica del seno de x va a ser una función más o menos así, ¿no? Ahí la grafiqué a la función seno entre 0 y 2pi. ¿Ven? Entre 0 y 2pi. Ahí tengo la gráfica de seno de x. Fíjense, ¿qué es lo que pasó? Justamente, como entre 0 y 2pi, la función seno de x, esta área que está por encima del eje x, es positiva, la integral es positiva, acá esta integral me da negativa, pero resulta que son del mismo valor absoluto las dos, es decir, que esta me dio positiva y esta negativa, las dos tienen el mismo valor, pero de distinto signo, es como que una se contrarresta con la otra, y resulta que la integral me dio 0. Y si a mí lo que me piden es calcular esta integral indefinida, si a mí me dicen, calcula la integral esa que yo acabo de redondear ahí. Si ustedes me piden, o sea, si nos piden calcular esa integral vale 0. Está perfecto, está muy bien resuelto. Ahora, si lo que me piden es calcular el área encerrada entre la función seno de x, el eje x, entre 0 y 2pi,
Y obviamente que esa área no es 0, si ahí vimos que lo que está rayado no es 0. Y acá entonces es donde tengo que buscar el 0 de la función, acá este puntito, que va a estar dado justamente en el valor pi, ¿ven? En el valor pi, y entonces voy a tener que aplicar esta propiedad que vimos recién. Es decir, en vez de integrar directamente entre 0 y 2pi, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrar entre 0 y pi, no lo voy a hacer todo, pero bueno, fíjense que vamos a integrar entre 0 y pi. Esto lo vamos a ver la semana que viene, quédese tranquilo. Y a esa integral le voy a sumar la integral entre pi y 2pi. ¿Ven? Estoy aplicando esa propiedad que vimos recién. ¿Y para qué hacemos eso? Porque entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta integral, que está, o sea, esta parte de la gráfica, ¿no es cierto?, que va a estar por encima, me va a dar positiva, pero si yo lo encierro entre barras verticales, no estoy cometiendo ningún error. Le sumo el valor absoluto de la otra integral, y entonces van a ver que esta primera integral me va a dar 1, esta integral también me va a dar 1 en valor absoluto, y el área va a ser 2 y no 0, como nos había dado originalmente. Simplemente para decirles que esta propiedad se aplica muchísimo, sobre todo cuando tengo que calcular el área entre la gráfica de una función y el eje X, cuando la gráfica de esa función tiene imágenes positivas y negativas, entonces sí o sí tengo que particionar ese intervalo aplicando esta propiedad. No sé si se entiende más o menos lo que queríamos decir. De todo modo ya les digo, vamos a trabajar bastante con estas propiedades y con el cálculo de áreas a partir del lunes, si Dios quiere. ¿Está? Bueno. Borro, Fabián. Gente, nos va quedando un minuto nada más, así que nos queda una propiedad que son un poquito largas, así que la vamos a dejar, si Dios quiere, para comenzar el lunes con esa propiedad, y avanzamos el lunes con el resto de las propiedades que nos quedan, y avanzamos, si Dios quiere, con el cálculo de áreas a partir del lunes. ¿Les parece? Y cualquier duda que se vayan originando, vayan anotándolas, así nos las hacen. ¿Está? Bien, pregunta de coloquio. Las propiedades de las integrales definidas. Bueno, Gurice, hasta acá llegamos hoy, si les parece. Fabián, seguimos el próximo lunes. ¿Puedes ver un segundo la quinta para sacar una foto rápido? Y ahí vuelvo. Bueno, muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes, Gurice. Luego, Gracias, nos vemos profe. Buen fin de lunes. semana, cuídense, Buena nos vemos. semana. Por las dudas, profe, no nos contestaron sobre el recuperatorio. Ah, bueno, está perfecto. Ahora lo hablamos con Fravelo, queda tranquilo, a ver qué es lo que hace, qué es lo que pasa con Mate 1. ¿De acuerdo? ¿Listo? Chao, chicos. Chao. Chao, Gurice. Nos vemos. Gracias, che.